¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, en esta que es la semana número 48 de transmitir desde este estudio. Este estudio que, aunque no lo crea, está aquí en mi casa. Por eso le digo siempre, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Y esta noche estaremos dándole seguimiento precisamente al tema de el Perú, el que hablaba ayer con el presidente Francisco Sagasti, ¿no? El Vacunagate. Ahora, ¿desde qué frente? Bueno, desde el frente del Congreso del Perú. Hay muchas ramificaciones. Por supuesto, hay una comisión que se va a encargar de hacer la investigación, sí, en efecto, pero hay muchas ramificaciones. Incluso le diría yo que les están como que moviendo el tapete en el Congreso, ¿sí? Me refiero a que ya hay ahí algunos congresistas, algunas voces que están intentando de nueva cuenta llegar a sacudir desde la raíz al gobierno del actual presidente Sagasti. ¿De dónde viene? Bueno, de aprovechar, dicen algunos, esta situación escandalosa en un frente político. Otros dicen que no, que viene de otras razones que son fundamentadas y que tienen razón de ser. Pero ¿pasará o no pasará? Lo cierto es que hay algunos que han llamado a la cordura, dicen, oiga, lo que menos necesita el Perú ahorita es otro proceso que lleve a una moción de vacancia, etcétera, etcétera, y desestabilizar de esta forma el gobierno del presidente Sagasti en este momento en medio de una pandemia con este escándalo del Vacunagate. Y se lo voy a preguntar, porque ella está más que enterada de esto, a la presidenta del Congreso del Perú, que es Mirta Vázquez. Y por supuesto, las otras ramificaciones que hay en el tema de la investigación, hasta dónde tienen acceso, les van a dejar o no tener acceso completo al contrato, por ejemplo, que se llevó a cabo con Sinopharm, donde se puede especificar en ese contrato tal vez de dónde salieron o para dónde iban o quién pidió las 3.200 vacunas, ¿no? Bueno, ese es el tema del Vacunagate en Perú. Y en Ecuador que sigue subiendo la tensión política por esto del segundo lugar, de quién va a ir al segundo lugar, quién va a ir al balotaje, quién se va a enfrentar a Andrés Arauz en la segunda vuelta. Bueno, de acuerdo a los resultados, ¿no? Hasta el momento que presenta el CNE en el Ecuador, es Guillermo Lasso el que iría a la segunda vuelta. Entonces, Yacu Pérez, desde su frente, el movimiento Pachacutic, dice, no es así. Hay que revisar urnas, hay que abrir votos. Pero bueno, ya aquí mismo esta semana me lo dijo la presidenta del CNE. No se llegó a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo, no vamos a abrir ninguna urna. Y me prometió aquí, antes que a nadie, aquí lo dijo, para el sábado o el domingo a más tardar de esta semana, van a hacer la proclamación oficial de resultados. Ya después de eso, pues se puede recurrir a todos los elementos legales que existen para impugnar la elección, para lo que sea que pueda presentar Yacu Pérez. Y entonces, también la participación del Tribunal Contencioso Electoral, en fin, buscar la manera de reabrir urnas, de recontar votos. Pero ya en este acuerdo que se había dado, que ya no le queda claro a nadie quién estaba de acuerdo, más bien como que nadie, entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, ese acuerdo ya prácticamente lo que nos dijo el CNE, la presidenta aquí en este programa fue, olvídelo, porque no hubo consenso y esto, sábado o domingo. Así están las cosas, entonces Perú y Ecuador, y vamos a iniciar con Perú. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluVacunaGate. El hashtag es ConcluVacunaGate. Ese es el numeral ConcluVacunaGate. El hashtag con sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluVacunaGate es la etiqueta. Este Vacunagate está haciendo mucho ruido, fuera y dentro del Perú. Ahora, puede hacer más daño del que ya ha hecho en otros ámbitos, ¿no? La Conferencia Episcopal Peruana, por ejemplo, ha sido de las últimas instituciones en rechazar el escándalo. Según los obispos, la vacunación irregular de varios altos cargos muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción.
y de la crisis ética y de valores. Justo lo que yo le dije ayer. Estas mismas palabras, haga de cuenta que escucharon mis palabras y las pusieron ahí. Fue lo que le dije ayer a Sagasti, ¿no? Que me preguntaba él a mí, el presidente Sagasti. Yo me pregunto, ¿cómo es que llegamos hasta esto? Y ya le decía yo, corrupción y falta de valores éticos en la clase política latinoamericana, con sus excepciones, por supuesto. Bueno, pues eso dice desde el frente de la Iglesia en el Perú. Muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción y de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país. La conferencia episcopal también subrayó en ese comunicado que no es posible que sigan muriendo médicos, enfermeras, policías, servidores públicos y tantos otros voluntarios mientras que un grupo insensible busca su propio interés, por lo que exigen que no haya impunidad. Por otra parte, la bancada de Acción Popular presentó una moción pidiendo que los 130 congresistas se sometan a un examen para saber si se vacunaron. Muy buena medida, le digo yo. Quieren que la misma medida se aplique a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones, así como todos los ministros en el cargo a partir de julio de 2020. ¿Para qué? Pues descartar que se hayan beneficiado de las vacunas de Sinopharm que se administraron al margen de los ensayos clínicos. Me parece una maravillosa idea, ¿no? Porque desde un punto de vista científico, había primero una versión en el legislativo que estaban proponiendo que bajo juramento hicieran la declaración de que no se habían aplicado las dosis de Sinopharm, cosa que honestamente me parece muy inocente, ¿no? Muy inocente. ¿Quién se va a autoincriminar? O sea, evidentemente, esto del vacunagate no se destapó porque alguien levantó la mano y dijo, oigan, perdón, pero yo me puse una vacuna que no me debía haber puesto. Entonces, me parece como que sería más una burla, ¿no? Que bajo juramento digan que esto es un procedimiento científico en donde se podrán determinar si hay anticuerpos o no los hay. Muy buena idea. Y además, este jueves se instaló en el Congreso la comisión que va a investigar el escándalo. Mirta Vázquez es la presidenta del Congreso. Cree que es muy importante que se proyecte que no hay intereses políticos detrás de la investigación y que se haga un trabajo objetivo para llegar a la verdad. En su opinión, dice, todo funcionario que haya ejercido un cargo importante y que se le demuestre una responsabilidad tan seria debería evitarse que siga en la función pública. Ella es mi invitada esta noche, es una de las protagonistas. Le doy la bienvenida a Mirta Vázquez, presidenta del Congreso del Perú. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a usted. Oiga, la primera pregunta que le hago es con la que cerré ayer por la noche con el presidente Sagasti. Cuando yo le decía, oiga, ¿usted cree, y la misma pregunta le hago, ¿usted cree que la inhabilitación política debe ser una opción? Esto fue lo que me dijo el presidente Sagasti, se lo presento para que lo escuche y después vengo con usted para que me dé su punto también acerca de esta misma pregunta. Esto fue lo que me dijo el presidente. Desde su punto de vista como ciudadano peruano, ¿deberían de ser inhabilitados para ejercer un cargo público nunca más en el Perú? ¿Cree usted que eso es lo correcto? Mire, esa es una situación, estamos en una situación crítica y extrema y creo que las situaciones críticas y extremas requieren soluciones extremas. La inhabilitación es evidentemente una de las soluciones, pero eso tendrá que plantearlo quien haga la investigación correspondiente por parte de... Pero el presidente Sagasti estaría de acuerdo en que esa sea una posible solución. Inhabilitación para ejercer cargos públicos. Usted dice, es una posible solución. Ahí está. Esto es lo que me decía el presidente Sagasti. ¿Usted qué me dice, Mirta Vázquez, acerca de eso? Bueno, don Fernando, yo creo que en situaciones tan serias como estas, en donde hay funcionarios públicos que han cometido un hecho tan grave que no solamente lesiona
digamos, de manera legal todo el sistema, no solamente lo pervierte, sino que genera obviamente un desmedro en las instituciones, en la confianza de las instituciones como tal, en medio de procesos que realmente pueden significar que realmente las instituciones se prestan o los funcionarios pueden cometer este tipo de actos que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida de la gente. Yo sí creo que la inhabilitación, pues por supuesto, tiene que ser una de las medidas que se aplique. ¿Cómo es posible que frente a una institución pública, ejerciendo un cargo, digamos, en el que uno dirige determinadas instituciones sensibles, pues esté alguien que no tiene el menor sentido, no solamente ético, moral, sino de respeto a las leyes, ¿no? Entonces yo creo que es lo menos que se puede pedir, además de las sanciones, por supuesto, penales, incluso las sanciones políticas que debe haber sobre funcionarios que cometen este tipo de hechos, ¿no? Y ahora vamos a llevarlo al plano político, que necesariamente habrá quien diga que se piensa en la inhabilitación por un tema político. ¿A qué me refiero? Bueno, sabemos que el expresidente Vizcarra está buscando un lugar en el Senado, ¿no? Les dan los tiempos, y esta es la pregunta clave, ¿no? Porque si esto llega a darse, el tema de la inhabilitación, pues obviamente el expresidente Vizcarra no podrá participar buscando un lugar en el legislativo. Pero ¿cree que le vayan a dar los tiempos o como siempre esto se va a alargar de tal forma que cuando venga a haber una resolución va a estar sentado tal vez Vizcarra ahí mismo donde está usted en el Congreso? ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que legalmente existe la posibilidad de que, digamos, cumpliendo estrictamente los plazos, se pueda llegar a obtener, digamos, el resultado de una investigación que genere justamente un impacto sobre el señor Vizcarra, digamos políticamente un impacto y legalmente un impacto. Legalmente puede alcanzar los tiempos. Hay necesidad de una voluntad política para que esto avance, para que realmente se ponga mucho empeño y se sea muy escrupuloso en cumplir esos plazos, aún respetando el debido proceso, ¿no? Eso es lo que hay que garantizar también. Yo creo que de aquí a julio, que asumen los nuevos parlamentarios, en realidad habría tiempo suficiente como para tomar una decisión en este caso, ¿no? De acuerdo al artículo 100, se establece que el Pleno puede suspender al funcionario acusado o inhabilitarlo por hasta 10 años para el ejercicio de la función pública en caso, y lo subrayo, porque esto ya no depende de ustedes, en caso de acusación de contenido penal. Esta es atendida por la Fiscalía de la Nación para elevarla a la Corte Suprema. Aquí, si bien es cierto que hay una investigación, no me queda claro, y no sé si a los peruanos y peruanas les quede claro, si se contempla precisamente la posibilidad de sanciones penales para aquellos que incurrieron en esto, que a todas luces, perdóneme usted, a todas luces, es un crimen, es un acto ilegal. ¿Están seguros de que habrá una repercusión en el ámbito penal? Yo sé que no es su competencia, porque es la Fiscalía, pero como congresista me puede decir si ve los elementos necesarios o suficientes para que esto trascienda al ámbito penal. Mire, tenemos nosotros como país un sistema penal en el que se contemplan varias figuras en donde se podrían encuadrar varias de estas conductas, y eso tendría que tener, si es que se comprueba, efectivamente una sanción, ¿no? Yo lo que confío es en que en estos casos específicamente que son tan delicados, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial hagan un análisis muy estricto de lo que de las conductas que se han presentado, se genere, digamos, un proceso lo más exigente posible, basado en medios probatorios, y que se pueda sancionar de la manera más ejemplar que se pueda, si es que se comprueban estas responsabilidades. Yo quisiera confiar en el sistema penal que tenemos, en el sistema de justicia que tenemos, porque creo que estas
estas cosas tan delicadas, sobre todo y en particular, me parece que de gran sensibilidad, además para la población, tendrían que tener una señal clara que no pueden quedar en impunidad. Completamente de acuerdo con usted. Hay señales que pues arrojan, vamos a decir así, esperanza, y se lo quiero compartir a nuestra audiencia, porque es que la Fiscalía inicia ya una pesquisa preliminar contra Vizcarra. Esto es en el ámbito penal. Ahora, ¿cuáles serían los presuntos delitos? La comisión de delitos contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Ahora, esta es la siguiente pregunta, porque ahí están las bases de lo que hablábamos, Mirta, la presidenta del Congreso del Perú, Mirta Vázquez y yo. Ahí están las bases en el ámbito penal que pudieran arrojar un resultado. Pero la Fiscalía lo está haciendo solamente con Vizcarra. Y yo le pregunto, y si quiere me responde después de la pausa, yo le pregunto, ¿por qué solamente con Vizcarra? Si aquí tenemos a una ex canciller, tenemos a una ex ministra de Salud y vaya, hay una lista enorme de funcionarios públicos, diferentes cargos, diferentes niveles. Pero estos delitos que apuntan hoy desde la Fiscalía como presuntos o posibles, de acuerdo a lo que se determine, contra Vizcarra, deberían ser parejos para todos, ¿no? Porque todos incurrieron en lo mismo. Cada funcionario público que participó de esto debería estar enfrentando lo mismo y las pesquisas deberían ser iguales. Yo me pregunto, ¿esto es político o es justicia pareja? Desde mi punto de vista, no lo veo así si la Fiscalía solamente enfoca contra Vizcarra, porque aquí hay otros funcionarios que deberían estar en el mismo saco. Pero usted me dice después de la pausa, si le parece, Mirta Vázquez, presidenta del Congreso del Perú, regreso para escuchar su respuesta. A ver. Estamos de vuelta. Y, a ver, le decía yo antes de ir a la pausa, si usted nos acaba de sintonizar, a la presidenta del Congreso del Perú, que es mi invitada, Mirta Vázquez. La Fiscalía está ya iniciando una pesquisa preliminar contra Vizcarra. ¿Por qué presuntos delitos? Contra la administración pública, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo. Entonces, cuando veo esto, yo digo, a ver, pero ¿y qué pasa con la exministra de Salud, con la excanciller y con toda la lista de funcionarios que se tiene cotejada y comprobada desde la misma presidencia? ¿Por qué no enfrentan estas mismas presuntos delitos, no? ¿No cree usted, Mirta Vázquez, que esto debería ser así? Finalmente todos estos serían funcionarios públicos, ¿no? Sí, por supuesto, absolutamente de acuerdo. Tal vez ahí hacer una precisión. El Ministerio Público hace la primera denuncia el día martes de esta semana, cuando todavía, antes de conocerse la lista, digamos, de los 487 personas que se vacunaron, ¿no? Entonces, hasta ahí solo teníamos la declaración y la aceptación del expresidente Vizcarra. Entonces, cuando el Ministerio Público hace esta denuncia, la hace contra el señor Vizcarra y los que resulten responsables. Después de conocerse esta lista de 487 personas, el Ministerio Público ha ampliado ya investigación, al menos contra las ministras que también estuvieron involucradas, y en estos días nos han manifestado que a medida que se vaya estableciendo las responsabilidades en otros funcionarios públicos, sobre todo los de alto nivel, se irá ampliando pues la denuncia correspondiente, ¿no? Seguirán ampliando la denuncia. Bien, estaban diciendo algo de un mensaje de la Fiscalía, se lo voy a verificar ahora mismo que me lo acaba de mandar la producción. Es parece que en redes sociales. Dice, la Fiscalía de la Nación amplió, y justo lo que me está diciendo usted, la investigación preliminar sobre las vacunas de Sinopharm e incluyó a la exministra Pilar Macetti y Elizabeth Astete por presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Bueno, le faltó ahí a la Fiscalía agregar delitos contra la administración pública, al igual que lo de Vizcarra. Pero efectivamente lo acaban de anunciar la Fiscalía de la Nación, justo lo que usted me acaba de decir. Así que gracias por la respuesta, lo reconfirmo entonces con el mensaje que envía en sus redes sociales la Fiscalía. Ahora, aquí hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención en medio de todo esto, presidenta del Congreso. Hay una presión muy extraña
que tiene que ver con una eventual moción de censura. Para que lo entienda la gente, tumbar a Mirta Vázquez, que es la presidenta del Congreso, por una moción de censura, sería tumbar, desestabilizar completamente la administración del presidente Sagasti, porque es presidente, sí, pero también está en funciones, presidente en funciones, pero está también como presidente en el Congreso. Hay, de hecho, ya voces como la de Ricardo Burga, ¿no?, que plantea que los vicepresidentes de la mesa directiva del Congreso presenten su renuncia para entonces no acudir a una eventual moción de censura. ¿Qué le parece esto y por qué cree que en este momento es que ocurre en el medio del vacunagate y de una pandemia? ¿Qué piensa? Y bueno, un poco explicar que en el Perú vivimos un tema de crisis política desde hace varios meses, ¿no? Esto viene arrastrándose incluso desde justamente este proceso que se provocó de vacancia contra el expresidente Vizcarra, y eso generó pues una situación de crisis muy fuerte dentro del país, que incluso conllevó a lamentables muertes de jóvenes en protestas, etcétera. Entonces, nosotros, la nueva mesa directiva, entramos producto, digamos, de una protesta social que finalmente nos coloca en la posición de asumir la dirección del Parlamento. Entonces, en este escenario quedaron muy descolocados varios grupos políticos que impulsaron la vacancia, y ahora obviamente están en un escenario de tratar de un poco recuperar, digamos, o reposicionarse frente a la población, porque ahora argumentan que, bueno, estuvo bien vacado Vizcarra, y claro, en realidad lo que no se discute y lo que en realidad debería visibilizarse es que cuando se vacó a Vizcarra no era que se estaba defendiendo a este señor para que quedara en la presidencia, sino que la gente lo que estaba pidiendo es que no se desestabilice más al país en medio de una situación de crisis sanitaria como la que vivimos. Bueno, entonces, en conclusión, estos grupos están tratando de reposicionarse, aprovechando este escenario. Hay también un escenario de campaña política, porque el Perú va a entrar a elecciones, va a realizar elecciones tanto presidenciales como congresales el 11 de abril. Entonces, varios de estos grupos políticos están en campaña y, por supuesto, estos escenarios son propicios para hacer campaña política. Y en medio de esta situación, claro, atacar a la mesa directiva, atacar al propio presidente Sagasti, en realidad representa intereses bastante específicos de algunos grupos, y nosotros en ese sentido siempre llamamos a la sensatez, ¿no? Porque en medio de esta situación, imagínense, el Perú vive una crisis sanitaria, una crisis económica, tenemos una crisis moral ahora, ¿no? Terrible, increíble, que ha golpeado mucho a este país. Agregarle eso a una crisis política, tratando de desestabilizar el Congreso y por ende el Ejecutivo, sería muy irresponsable. Yo tengo que decir que felizmente no es un grupo mayoritario, al contrario, la mayoría de bancadas, más bien con las diferencias que tenemos, con las discrepancias que tenemos, está tratando de manejarse de una manera, digamos, prudente. Entonces, sí, vamos a recibir estos ataques constantemente quienes estamos al frente del Congreso, pero creo que una cosa fundamental que hay que sostener es que hay que mantener la estabilidad de este momento de transición para llegar a elegir a nuestros gobernantes que van a estar para el futuro, y que la gobernabilidad en realidad es lo que va a ayudar también a manejar la crisis. Entonces, por eso es que hay que mantenernos, digamos, firmes en estos espacios, ¿no? Así es, efectivamente, y el otro punto que es sumamente importante para recuperar credibilidad, la clase política, la propia justicia con los peruanos y las peruanas, es que el tiempo que hay de aquí a las elecciones del 11 de abril sea suficiente para que
se termine este capítulo, se encuentre a los culpables y se les castigue. Que no se eternice la justicia como lo hemos visto en muchas otras ocasiones, que no haya una resolución, que no haya una sentencia, que no haya un castigo y se llegue a la elección. Porque algunos, al menos Vizcarra, estarían salvando el pellejo. Ojalá le puedan dar eso. Todos los poderes, independientemente, a los peruanos y a las peruanas después de el dolor, el desencanto, la decepción, la traición y el fracaso que ha sido este Vacunagate. Una vergüenza. Como lo dije y lo repito y lo sostengo, sin vergüenzas quienes lo hicieron. Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, mil gracias. Me tengo que ir, tengo otro invitado de Ecuador, pero ha sido muy importante escucharle. Gracias, muy amable. Muchas gracias, don Fernando. Buenas noches, Mirta Vázquez, presidenta del Congreso del Perú. Regreso y entonces voy a hablar con Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacutic en el Ecuador. Esto ahora de que el Consejo Nacional Electoral presente los resultados. Bueno, dijo aquí la presidenta del CNE, sábado o domingo, pero Yacu dice, hubo fraude, insisto, hubo fraude, quiero reconteo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluyacu. El hashtag es Concluyacu. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta Concluyacu a mi cuenta en Twitter, por favor. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, en el Ecuador, como usted ya sabe, y aquí lo dijo la presidenta del CNE, no cuajó. No llegaron al acuerdo entre los aspirantes para la segunda vuelta de la elección presidencial. Mientras Guillermo Lasso y Yacu Pérez cruzaban reproches y enviaban pedidos contradictorios a la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral decidió que no habría recuento de votos. Aquí lo anunció la presidenta del CNE. Ahora, el organismo ya escrutó el 100% de las actas y tal y como lo dijo aquí Diana Atamaint, los resultados oficiales se esperan para este sábado o domingo. Aquí lo dijo. Este jueves Atamaint volvió a recordar que los candidatos que no estén conformes pueden interponer acciones administrativas o ante el Tribunal Contencioso Electoral, el TCE. De acuerdo con los resultados preliminares, entonces Lasso, de la Alianza Creo, sería el candidato que iría a la segunda vuelta con Andrés Arauz, el Delfín de Correa. Yacu Pérez, del movimiento Pachacutic, se habría quedado pues muy poquitos votos por detrás de Lasso, pero él asegura que hubo fraude, él insiste en esto. Sus partidarios se sumaron entonces ya a una marcha indígena que se dirige hasta Quito, para exigir que se abran las urnas para un recuento. De todo esto voy a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacutic en el Ecuador. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludar. Quiero comenzar diciendo que no hay dos verdades, la verdad es única. Quienes incumplió fue el candidato, el señor Lasso, y los integrantes del Consejo Nacional Electoral. El acuerdo fue absolutamente claro, que se reaperturen las urnas en el 100% en la provincia del Guayas y el 50% de las urnas en las 16 provincias. El señor candidato Lasso al siguiente día puso una carta al CNE indicando que no estaba de acuerdo, y el CNE, como recibe órdenes del señor Lasso, del señor Correa, hizo lo que tenía que hacer, aceptarles y dejarnos sin piso a nosotros. Dígame algo. Usted envió una carta el 13 de febrero dirigido a la presidenta Atamaint manifestándole adjunto detalle de las urnas que solicitamos la apertura para su cotejamiento y reconteo. ¿Este comunicado lo envió usted, correcto o no? Es correcto, exactamente, cumpliendo el compromiso un día antes que me pidieron. Presente. Ahora, lo voy a detener ahí porque este punto es importante. Desde su frente envía este comunicado. Al día siguiente, el 14 de febrero, desde el frente de Guillermo Lasso, se dice que se está de acuerdo. Él presenta ante el presidente del CNE de la provincia de Santa Elena, porque estaba por allá, una comunicación impugnando, ¿qué cosa? La pretensión de que sean urnas escogidas a dedo, así lo definen, a dedo por usted para que se abran, porque en el acuerdo, desde el frente de Lasso, dicen que se había llegado a un acuerdo de que iban a ser aleatorias
no especificadas como usted lo hace en este comunicado del 13. Y el 14, entonces Lazo dice, yo estoy de acuerdo con lo del Guayas, estoy de acuerdo con todo, pero es aleatorio en lo que quedamos, no que él defina cuáles son las que se van a abrir. ¿Qué dice? Otra vez digo, no hay dos verdades, hay una sola verdad. Pero miente. ¿Acordaron que fuera aleatorio o no? Jamás aleatorio, porque recordemos que en el año 2017 el señor Guillermo Lasso fue perjudicado por el señor Correa cuando le robaron el triunfo, la presidencia de la República. Y precisamente él rechazaba que sea un reconteo parcial y aleatorio porque decía, ahí está el fraude. Con esas mismas expresiones yo recogí ahora y decíamos, no puede ser el conteo parcial y tampoco puede ser aleatorio. Además, yo les indiqué que hay inconsistencias, que hay gravísimas irregularidades. Y precisamente por eso quiero demostrarles dónde están las irregularidades. Y ahí hay que abrir. Oiga, y presentó los elementos de prueba porque aquí Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, me dijo que de acuerdo a lo que se había presentado, no había posibilidad de que se revirtiera el resultado que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral. Me lo dijo aquí en este programa esta semana. Qué lástima que otra vez mientan al país. Aquí tengo las inconsistencias. Todo este paquete no son cientos, son miles de actas. Y solamente para, no sé si usted me permite darles 3 ejemplos, no de los errores. Horrores, lástima que no se podrá revisar, pero aquí tengo una acta en la que aparece total de usuarios 296 electores, y contando apenas da 36. Eso no es todo. Aparece otra, 307 electores en el total, pero no sé si en las cámaras se alcance a ver, hay un vacío, no llenan la parte que nos corresponde a nosotros. Y como que esto fuera poco, bueno, como estas actas tenemos en cantidad, aquí hay una, electores, 300 electores, 300 votos, es muy importante. Son actas con irregularidades, me queda claro. Estas actas. No crea que lo quiero censurar ni nada, lo que pasa es que no podemos ver y no tengo copia de esos documentos, no puedo certificar que lo que me está diciendo sea real, pero voy a dejarlo en lo que usted me está diciendo y entender. Usted ha presentado estos elementos al CNE probatorios para que se tomen en cuenta todo esto en el volumen. ¿A usted le dan los números para revertir el resultado? Totalmente. Se dice que podríamos recuperar más de 500,000 de votos. El último ejemplo, 300 electores de una mesa electoral. Y el señor Lasso tiene 666 votos, es decir, le agregaron un 6. A los 66 votos que tuvo le agregaron 6 y se convirtió en 666 votos. Solo en esa junta él se le hizo 600 votos, es decir, con el perdón de la audiencia, es un robo descarado que se hace en Guayaquil. Ahora déjeme, voy a marcar una pausa, Yacu, si me permite, pero déjeme ponerle este escenario, porque ya es un hecho. El Consejo Nacional Electoral, aquí, Atamaín, la presidenta me dice, Fernando, no llegamos a un acuerdo, los consejeros, no va a haber recuento, porque además cada uno, acuerdo entre Yacu Pérez y Lasso no se dio. Ya cada uno tiene sus contradicciones y esto no va a pasar. Nosotros vamos a decir, vamos a hacer la proclama oficial el sábado o domingo. Bueno, yo le pregunto, ¿para cuándo? ¿No? Ya me dice el sábado o el domingo. ¿Segura? Sí, sábado o domingo. Ok. Pero esto no quiere decir, Yacu, que usted no tenga la posibilidad de que se haga un recuento. Es decir, hay un proceso. Si usted tiene los elementos suficientes, puede llevarlo a través del Tribunal Contencioso Electoral. Y esto, obligar, de acuerdo a la legislación, de que se haga un recuento porque hay tal número de irregularidades que se puede revertir el resultado. Si bien no se dio en el acuerdo, ¿no? De acuerdo al Código de la Democracia, lo que habló con Lasso, lo que hablaron ustedes, el CNE, usted no tiene cerrado el camino. ¿Por qué seguir elevando la presión cuando todavía Yacu Pérez tiene un camino
con el movimiento Pachacuti, con el movimiento indígena, que incluso hablan de un posible escenario como los terribles enfrentamientos del 2019. ¿Por qué no tomarlo con calma si todavía tiene la puerta abierta? Nadie se la ha cerrado, al menos en el ámbito legal lo quiero entender así. Me responde después de la pausa, si le parece. Regreso con Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacuti en el Ecuador. Estoy con Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacutic en el Ecuador. Yacu Pérez está seguro de tener los elementos suficientes para demostrar que un reconteo revertiría el resultado, dándole a él el pase a la segunda vuelta contra Andrés Arauz. Es un hecho. El Consejo Nacional Electoral no hará recuento. El acuerdo con Lasso se acabó. Pero Yacu Pérez tiene un camino por la vía legal. ¿Cómo se siente con eso? No le han cerrado la avenida. Ahí lo tiene Yacu Pérez, Tribunal Contencioso Electoral, y puede aún lograr un reconteo a través de la vía legal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así mismo es. Solo que hubo un acuerdo y los acuerdos se deben honrar. La palabra hay que cumplir de acuerdo a mi cosmovisión andina. Pero indudablemente que tenemos otros caminos y eso es una impugnación que se debe realizar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo que ahí la mecánica es distinta. Yo tengo que presentar las actas con anomalías, con inconsistencias, para que estas, en función a esas, puedan ser reconteadas, hacer el cotejamiento, y ahí indudablemente que vamos a recuperar una cantidad de votos en cada papeleta. Es un sueño, en cada voto es una esperanza que los ecuatorianos no me están haciendo fraude ahí. Oiga, Yacu, y ya, o sea, me lo confirma aquí, lo va a hacer, va a ir por la vía legal con el Tribunal Contencioso Electoral, ¿correcto? Vamos a ir por la vía legal, siempre realizamos la resistencia jurídica, legal, por el Tribunal Contencioso Electoral. Apenas hagan la proclamación, tengo 48 horas para presentar las impugnaciones. Y está listo, ¿no? Yo la tengo listo la demanda, pero debo solamente esperar la proclamación. Entendemos que están esperando los resultados de Estados Unidos, Canadá y Europa hacia Oceanía, y con eso harán la proclamación de los resultados. Solamente que el Consejo Nacional Electoral queda desprestigiado, devaluado, porque los acuerdos y el fraude está tan evidente. No hay tiempo para explicar desde el punto de vista matemático, estadístico, y la documentación que tenemos, que hay falsedad ideológica, material, bajo todo punto de vista. El fraude se hizo no a Yacu Pérez, sino al pueblo del Ecuador. Bueno, y si todavía está, y si ya está listo y está claro que hay una vía legal, ¿por qué ejercer presión social a través del movimiento indígena cuando hay un recuerdo espantoso de octubre de 2019 y que incluso algunos de sus seguidores están gritando otro octubre, cuando hubo muertos y enfrentamientos espantosos? ¿Por qué hacer eso en este momento? Si no, nadie le está diciendo, no vamos a revisar lo que nos estás diciendo. ¿Por qué no les dice, cálmense, paren ahí? El país no necesita esto en este momento, Yacu, ¿o no cree? Sí, de acuerdo. Nosotros no somos violentos. Nosotros no estamos realizando ninguna acción violenta. Lo que se ha iniciado por parte de mis hermanos indígenas del Ecuarunari es una caminata pacífica desde el sur del Ecuador, y viendo que sale del sur también van a venir desde la Amazonía ecuatoriana, desde la costa ecuatoriana y desde el norte ecuatoriano. Delegaciones caminando con alegría, festivas, porque para nosotros sabemos que la lucha no es fácil, la lucha no es de velocidad, es de resistencia. Lo sabemos, lo entendemos perfectamente, y los poderes fácticos, el poder económico, es tan fuerte. ¿Usted le garantiza a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que pase lo que pase, no van a violentar el país? Ninguno de los integrantes del movimiento Pachacutic ni del movimiento indígena se lo puede garantizar. Me lo garantiza a mí que no van a violentar el país, pase lo que pase. Yo estoy completamente seguro que he pedido a mis compañeros dirigentes, he hecho un llamado a todas las bases. Y ojo, aquí ya no es solamente el movimiento indígena, sino es a la ciudadanía, porque si sería solamente el movimiento indígena podríamos repetir las cifras históricas del 4%. Este rato haber obtenido, según el Consejo Electoral, 19,5 puntos, pero frente a la realidad que se dice que por lo menos 6 puntos se nos despojaron,
saber que tenemos ese apoyo no solamente es del movimiento indígena, es de los jóvenes, es de los universitarios, es de los intelectuales, del pueblo en general. Bien, ahora me voy con una última pregunta, porque esto es grave. Hace declaraciones, es muy vocal y acusa a todo el mundo, acusa de delincuencia organizada, es gravísimo ese delito, a Guillermo Lasso. También mete en el paquete a Correa, mete también a la banca. Y yo le digo, ¿usted tiene pruebas para sustentar estas acusaciones ya de delincuencia organizada? Son palabras mayores. ¿Le parece? Si las tiene, adelante. Pero si no, ¿no cree que ya se pasó de la raya? Yo me refería a la delincuencia organizada del Correato y me ratifico en aquello. O sea, a ellos, a la delincuencia organizada de Correa, pues ni a mis. Y al candidato que hace fraude, al candidato de la banca, al que nos despoja los votos, los de los electores, ni sueñen que le vamos a apoyar. Eso he manifestado y en esos términos yo quiero indicar, sí, yo pensé, o sea, la idea nuestra es clarísima. Brevemente. Ni a la delincuencia organizada de Correa, ni a la banca del fraude. A ellos, para nada. Nosotros somos la tercera línea, somos la izquierda ecológica, la izquierda que está sintonizada con los grandes problemas ambientales de esta crisis civilizatoria, la crisis mundial que vivimos, y por ese lado vamos. Bien, pues seguimos en comunicación, usted lo sabe, aquí estaremos hablando, seguiremos el proceso por la vía legal, las respuestas que haya y lo que sea necesario. Para eso son los medios de comunicación y los periodistas. Gracias, Yacu Pérez, por siempre atender nuestro llamado y por acompañarme esta noche. Lo veo, me imagino que pronto. Gracias. Un abrazo, una linda noche. Igualmente, que pase buena noche. Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacutic en el Ecuador. Ya verán. Si no lo vio, en conclusiones, no lo vio. Buenas noches, soy Fernando del Rincón.